Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, una vez más, a nuestros conversatorios en delitos económicos y compliance penal, los cuales se desarrollan en el marco justamente de nuestro programa de diplomado sobre delitos económicos y compliance penal. Aprovecho de decirles ya que estamos recibiendo consultas para la tercera versión de nuestro diplomado que se realizará el próximo año a partir de agosto, así que quienes estén interesados en seguir formándose respecto a estas materias que son fundamentales al día de hoy, no duden en consultarnos y en acercarse a nosotros. El día de hoy, ya en nuestro penúltimo conversatorio de nuestro diplomado, nos acompaña el doctor Martín Becio. El profesor Martín Becio es abogado de la Universidad Diego Portales, es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Hace ya muchos años que está dedicado a temas principalmente de determinación de la pena, y el día de hoy, obviamente en el marco de los importantes ajustes que se han incorporado a nuestro derecho penal a partir de la ley de delitos económicos, va a venir a conversar con nosotros sobre el atenuante de cooperación eficaz, ¿ya? Que cada vez ha tenido más impacto y tiene más importancia, sobre todo a propósito de la persecución de los delitos económicos, ¿ya? El título de su ponencia es Atenuante de cooperación eficaz y determinación de la pena y la ley de delitos económicos. Así que te agradezco, Martín, que estés con nosotros, que nos esté acompañando en esta actividad. Espero que todas y todos, obviamente, disfruten y sea de provecho, ¿no es cierto?, resulte muy útil esta actividad. Las preguntas, como siempre, las vamos a hacer en el chat, y luego nuestro coordinador académico, Luciano Rojas, nos va a hacer las preguntas más atingentes al final de la actividad, que esperemos que no dure más allá de las 10. Así que nuevamente agradezco al expositor y a todas y todos por acompañarnos. Martín, por favor, ya puedes comenzar cuando lo estimes pertinente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al profesor Artaza, en fin, y al Centro de Estudio de Derecho Penal. Déjeme, primero voy a compartir pantalla. Voy a trabajar con una presentación. No sé si se está viendo bien. Sí, perfecto. Bueno, a ver, el objetivo un poquito de este conversatorio, ¿no es verdad?, es destacar, si se quiere así, puede partir así, destacar algunos problemas que genera el atenuante, problemas conceptuales, ¿no es verdad?, que genera el atenuante de cooperación eficaz en la ley de delitos económicos, ¿sí? Esta es una cuestión más bien, si se quiere, de problemas conceptuales que uno puede anticipar respecto de la incidencia del atenuante en la determinación de la pena de delitos económicos, ¿sí? No me quiero referir, por supuesto, a los presupuestos de configuración del atenuante de cooperación eficaz, ¿no es verdad?, sino que más bien los problemas que se generan ya cuando el juez ha decidido, ¿no es verdad?, que existe el atenuante de cooperación eficaz, y entonces cuál es la incidencia o los problemas que pueden adelantarse respecto de la incidencia de este atenuante especial, ¿no es verdad?, en la modulación del marco penal, en la determinación de la pena en general, ¿verdad? Se trata de problemas conceptuales porque normalmente los problemas de aplicación de reglas son analizados cuando ya existe una cierta práctica, ¿no es verdad?, en los tribunales de cómo funciona, ¿no es verdad? Entonces, más bien, como no existe al día de hoy una práctica, al menos una práctica consolidada, se trata de problemas que uno puede anticipar desde el punto de vista de la regulación del atenuante, ¿sí? Déjeme partir con algunas cuestiones de regulación simplemente. En esto voy a ir un poquito rápido. La atenuante de cooperación eficaz tiene una regulación un poquito extraña en la ley de delitos económicos, ¿sí? No se encuentra, si se quiere, reglada en la parte general de la ley de delitos económicos, donde se encuentran todas las atenuantes y agravantes, sino que más bien se encuentra en el título o disposición final de la ley de delitos económicos, ¿sí? Y eso se justifica probablemente porque tiene una regulación, así lo decidió el legislador, de carácter provisional, ¿sí? Así lo destaca especialmente los artículos 63 y 64 de la Ley de Delito Económico, que establecen, mire, más bien, mientras no exista un cuerpo legal que regule exhaustivamente la cooperación eficaz, existe esta regulación provisional, ¿verdad? Y eso a lo mejor justifica entonces que se encuentre separada del catálogo de atenuantes y agravantes y se incorpore más bien
en la parte final, ¿no es verdad? Tiene en la regulación, en los artículos 73 y 74, una regulación que puede estimarse, si se quiere, como una doble estructura, pero una doble estructura relativamente simbólica. ¿Ah? Luego explico por qué, pero en el artículo 63 se reconocen como reglas de cooperación eficaz, ¿no es verdad? Todas aquellas reglas que ya existen, o más bien algunas reglas que ya existen en cuerpos normativos, reglas de cooperación eficaz, ¿no es verdad?, a los cuales la ley de delitos económicos le concede eficacia de atenuante para efectos de la ley de delitos económicos, ¿verdad? Lo sitúa explícitamente el artículo 63, son las reglas de cooperación eficaz del 264 del Código Penal, de la ley de delitos informáticos, del DL 211 y de la ley de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿verdad? Y luego, al margen de ese reconocimiento, si quiere, dependiente de otros cuerpos normativos, consagra una dimensión autónoma de la cooperación eficaz, ¿verdad? Que establece un concepto de cooperación eficaz al margen de estas reglas anteriores, ¿no es verdad?, que sigue un poquito la misma lógica del 264, ¿verdad? Cooperación eficaz es el suministro de datos, informaciones precisos, verídicos y comprobables. Ahí ustedes lo ven en la imagen, que comprende varios comportamientos alternativos, ¿sí? Esto lo destaco porque luego lo recojo un poquito más adelante. Información que contribuye al esclarecimiento del hecho, o que permita la identificación de los responsables, o que permita prevenir o evitar delitos, o que facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos, producto del delito, ¿verdad? Al margen de esta estructura dual, se quiere, es más bien simbólica porque los efectos son siempre los mismos, ¿sí? Es un tratamiento unitario, ¿sí? Siempre la atenuante de cooperación eficaz es una atenuante que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado del artículo 14, circunstancia primera de la Ley de Delitos Económicos. Esto es, siempre la cooperación eficaz, en su versión atenuante, es una atenuante muy calificada, ¿verdad? Solo como comentario, la incorpora como atenuante muy calificada a la Ley de Delitos Económicos a través de una asimilación normativa, ¿sí? Esto es bastante curioso, ¿no es verdad? Aunque podría tener una explicación bastante plausible, el legislador no establece esta es una atenuante de culpabilidad muy disminuida, sino que el juez la tratará como si lo fuere. Probablemente la explicación, por supuesto, es porque es difícil vincular una atenuante postdelictiva, por definición postdelictiva, a la categoría, por supuesto, culpabilidad, ¿verdad? Una de las grandes categorías o variables a través de las cuales se construyen las atenuantes de la ley de delitos económicos, ¿verdad? Es evidente que nada tiene que ver con el perjuicio, ¿sí? Nada tiene que ver con el perjuicio, circunstancia segunda, ¿no? ¿Verdad? Pero por lo tanto lo asimila donde mejor cabe, digámoslo así, que son las atenuantes de culpabilidad muy disminuida, aun cuando es muy difícil, y por eso probablemente se justifica la asimilación normativa, es muy difícil vincular una atenuante postdelictiva a la categoría culpabilidad, ¿no es verdad? A la culpabilidad muy disminuida. Hay otras que se leen claramente, por supuesto, en clave de culpabilidad, en el artículo 14, ¿verdad? Una hipótesis de error de prohibición, ¿no es verdad? Como está así reglado, no así la cooperación eficaz. Pero bueno, lo relevante en todo caso es que el diseño normativo de la cooperación eficaz como atenuante del artículo 14 tiene una explicación bastante clara, ¿sí? La trata como una atenuante muy calificada para efectos de penas sustitutivas, ¿sí? Luego veremos que las penas sustitutivas de la ley de delitos económicos se encuentran vinculadas a circunstancias, ¿no es verdad?, muy calificadas, y por supuesto para incluirla en la operación de compensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la compensación tiene mucho que decir, ¿no es verdad?, respecto también de penas sustitutivas. Entonces, principalmente la incorporación como atenuante muy calificada se explica en esta doble dimensión, ¿sí? Para incluirla en la operación de compensación de circunstancias muy calificadas, con el efecto adicional que esa compensación puede tener en materia de penas sustitutivas que se encuentran condicionadas a la presencia o ausencia de circunstancias muy calificadas. Esto luego lo explico porque me parece que es bien relevante. El efecto, acá también es unívoco, el efecto del atenuante de cooperación eficaz está ahí en la pantalla, es único para estas dos dimensiones. El juez podrá rebajar en un grado adicional el marco penal.
en presencia del atenuante de cooperación eficaz, por supuesto. ¿Podrá rebajar en un grado adicional el marco penal? Expresión que pareciera ser bastante clara, pero me parece a mí que genera algunos problemas interpretativos que son un poquito parte de lo que quería comentar con ustedes, ¿sí? Muy brevemente, porque esto me parece importante para aspectos de entender cómo opera la atenuante de cooperación eficaz, no me cabe ninguna duda de que el diseño normativo, así como todas reglas de cooperación eficaz, constituye un incentivo bastante claro a la cooperación, ¿sí? A la cooperación. Esto es, si se quiere, la ley de delitos económicos establece un estatuto mucho más riguroso respecto de delitos económicos, y eso lo hace a través de varias técnicas, ¿sí? Por de pronto, un catálogo de circunstancias modificatorias mucho más reducido y especial que el régimen general, ¿no es verdad? Con efectos mucho más reducidos sobre el marco penal, con un acceso mucho más difícil a penas sustitutivas. Entonces, un estatuto mucho más riguroso, pero por otra parte establece, se quiere como un puente de plata, la atenuante de cooperación eficaz que permite facilitar, si se quiere, una menor pena y un acceso más expedito a penas sustitutivas. Fíjense, simplemente este es un paneo general. La atenuante de cooperación eficaz permite una reducción extraordinaria del marco penal, ¿sí? Un grado de penalidad, ¿sí? Que es una reducción extraordinaria de pena, si se quiere, respecto del resto de circunstancias muy calificadas, que son aquellas que depuran el marco penal. Y eso incide, por supuesto, no solamente en la pena privativa de libertad, sino que también en la pena de multa, en fin, y en otro tipo de penalidades. Además, dada la reducción extraordinaria de pena que provee, es muy fácil, ¿no es verdad?, anticipar que facilita, por cierto, el acceso a instituciones procesales relevantes, ¿sí? Por de pronto, suspensiones condicionales del procedimiento y eventualmente procedimientos abreviados. Y además tiene una incidencia muy relevante en penas sustitutivas. En el régimen de la Ley de Delitos Económicos existen solamente dos penas sustitutivas: remisión condicional y reclusión parcial en dos variantes, ¿sí? La remisión condicional depende de la existencia de una atenuante muy calificada, ¿no es verdad? Y la reclusión parcial depende de la ausencia de un agravante muy calificada, y ahí uno puede ver, dependiendo de varias configuraciones, la relevancia que puede tener la cooperación eficaz. Si es la única circunstancia, por ejemplo, permite la remisión condicional. Si hay circunstancias agravantes, permite vía compensación excluir agravantes muy calificadas o una agravante muy calificada cuya ausencia es condición o presupuesto de la otra pena sustitutiva, que es la reclusión parcial, ¿sí? Entonces, si se me permite generalizar, uno diría, mire, el diseño normativo es básicamente el siguiente. Acá, si usted ha incurrido en un delito económico, es muy probable que tenga una pena relevante, una pena rigurosa, ¿no es verdad? Y en el evento de condena es muy probable que usted, esto depende de varias configuraciones, ¿no es verdad? Pero es muy probable que usted o la cumpla efectivamente o tenga un tránsito por las penas sustitutivas mucho más riguroso. Pero claro, si usted coopera con la investigación, no solamente va a tener una reducción relevante de las penas asignadas, dada esa reducción relevante de penas, por ejemplo, va a facilitar salidas alternativas, suspensiones condicionales del procedimiento o, en su caso, un procedimiento abreviado, y en el evento de condena no solamente va a obtener una pena menor, sino que además es muy probable que tenga una remisión condicional como pena sustitutiva, o incluso, si, dependiendo de la configuración de circunstancias, si usted tiene circunstancias agravantes, ¿no es verdad? Por ejemplo, es un gerente general que ha intervenido desde una posición jerárquica superior en la organización, tiene una agravante muy calificada, vía compensación eso también va a facilitar que usted tenga un acceso a penas sustitutivas, ¿sí? Todo ello en el contexto entonces de que, y esto me interesa destacarlo, todas las circunstancias muy calificadas tienen una eficacia menor a la atenuante de cooperación eficaz, ¿sí? Una atenuante muy calificada no rebaja un grado,
¿no es verdad? Simplemente lo posiciona en el mínimo, ¿no es verdad? O dependiendo de la naturaleza del marco penal, si el compuesto excluye el grado superior. Lo mismo un agravante muy calificada en sentido inverso y solamente una pluralidad de atenuantes muy calificadas, una pluralidad, dos o más, ¿no es verdad?, tienen la misma eficacia de depuración que la sola atenuante de cooperación eficaz. Entonces, solamente dos atenuantes muy calificados rebajan un grado en circunstancias que la atenuante de cooperación eficaz por sí sola rebaja un grado en el marco penal. ¿Sí? De ahí uno podría decir, desde el punto de vista del efecto, que la atenuante de cooperación eficaz vale lo mismo que dos atenuantes muy calificadas. ¿Sí? Y mirándolo desde el punto de vista de la compensación, que luego veremos aquí existe un problema de diseño probablemente de la ley de delitos económicos, la sola atenuante de cooperación eficaz vale lo mismo que dos agravantes muy calificadas. ¿Sí? Esto es simplemente para ejemplificar, por cierto, la relevancia que concede la ley a la atenuante de cooperación eficaz, que en todo caso no es algo innovador de la ley de delitos económicos. Todas las reglas de cooperación eficaz lo que hacen es incentivar la cooperación a través de reducciones relevantes de pena. Lo que ocurre es que en la ley de delitos económicos eso es mucho más intenso, probablemente por la vinculación a penas sustitutivas. ¿Sí? Penas sustitutivas que dependen, insisto, de la presencia de atenuante muy calificada o de la ausencia de agravante muy calificada. ¿Sí? La regulación de la atenuante de cooperación eficaz es esta, ¿no es verdad? La que se encuentra en la pantalla. Están dos artículos, pero fundamentalmente la misma. Si existe la atenuante de cooperación eficaz, el juez la trata como una atenuante, debe tratarla como una atenuante del 14 circunstancia primera de la ley de delitos económicas, pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal. Esa es la expresión clave. Y genera, a mí me parece, al menos tres problemas interpretativos. ¿Sí? Yo propongo algunas soluciones, se las propondré para efectos que las discutamos. Al menos tres. Uno es la discrecionalidad judicial que se atribuye a ese efecto de rebajar en un grado adicional el marco penal, pudiéndolos, ¿verdad? O puede, en la otra formulación, el juez hacerlo. ¿Qué significa esta estructura de un grado adicional? ¿Es verdad? Porque la fórmula es pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal. Esa estructura de un grado adicional genera algunos problemas interpretativos, sobre todo desde el punto de vista de su interacción con otras atenuantes muy calificadas. Y luego, el problema que me parece más relevante de todos, ¿no es verdad?, es la integración de la cooperación eficaz a la compensación. ¿Sí? Lo adelanto o lo anuncio desde ya, luego lo vemos en mayor detalle. La compensación en la ley de delitos económicos es una compensación numérica, aritmética o matemática. ¿Sí? Se dejó de lado la tradicional fórmula de compensación racional de circunstancias del régimen general, que implicaba al menos la facultad teórica del juez de ponderar al interior del ejercicio compensatorio el valor de cada circunstancia para efectos de atribuirle un valor anulatorio, ¿no es verdad? Aquí se acaba, la compensación es por número. 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, ¿no es verdad? Y eso genera un problema desde ya, porque el atenuante de cooperación eficaz, si se quiere, vale más, ¿sí? Desde el punto de vista de su eficacia, vale más que un atenuante o un agravante muy calificada normal, y cuando se integra la operación de compensación matemática, numérica o aritmética, pierde ese mayor valor, ¿no es verdad? Porque la compensación la considera como unidad y no desde el punto de vista de su peso específico en la determinación de la pena. Entonces, ahí se genera una pérdida de efectos atenuatorios, ¿verdad? Lo simplifico, luego voy a volver sobre esto, ¿verdad? Pero la atenuante de cooperación eficaz rebaja un grado, una atenuante muy calificada no rebaja un grado, pero en su compensación valen lo mismo y genera como resultado cero, ¿verdad? Y hay una pérdida relevante de efectos atenuatorios de la atenuante de cooperación eficaz. Eso lo vemos luego, ¿verdad? Algunas notas respecto de la discrecionalidad que la ley atribuye al juez respecto del efecto del atenuante de cooperación eficaz, ¿no es verdad? Podrá rebajar en un grado adicional el marco penal, ¿sí? Y la expresión podrá, ¿no es verdad?, pareciera ser que no tiene otro significado que la atribución de una discrecionalidad, un arbitrio al juez. El juez puede hacerlo o no puede hacerlo. ¿Sí? Esa es la interpretación concreta. Entonces, desde ese punto de vista discrecional,
el juez puede otorgar la eficacia de reducción de un grado del marco penal en presencia del atenuante de cooperación eficaz, y el juez puede no hacerlo, no otorgar esa eficacia. Lo que es evidente es que si no lo hace, como es una atenuante muy calificada, al menos, y esto es obligatorio, tiene que darle el efecto de una atenuante muy calificada de efecto ordinario. ¿Sí? Como precisión, esto es bien rimbombante, pero me parece técnicamente correcto. Tenemos atenuantes muy calificadas de efecto ordinario, todas las del artículo 14, ¿no es verdad? Y la cooperación eficaz es una atenuante muy calificada de efecto extraordinario. ¿Sí? Sin perjuicio de lo rimbombante que suena, simplemente esto es para efectos de que tenemos atenuantes muy calificadas normales y una atenuante especial o extraordinaria, dada su mayor depuración del marco que produce, que es la atenuante de cooperación eficaz. ¿Sí? Pero la verdad es que hay un ejercicio, o al menos esta expresión puede tener un sentido claramente discrecional. Problemas que uno puede detectar respecto de esta discrecionalidad. A ver, lo primero es que el legislador, cuando otorga esta discrecionalidad judicial, no establece criterios que disciplinen esa discrecionalidad, ¿verdad? Simplemente establece, mire, puede rebajar un grado adicional al marco penal. Y no establece al tenor de qué baremos o cuáles son los baremos o criterios que orientan al juez para ejercer ese arbitrio. Esto no es privativo en todo caso de la ley de delitos económicos. Normalmente el legislador utiliza esa técnica, otorga facultades al juez y luego no establece, para buena parte de los casos, qué criterios son los que subordinan ese arbitrio. Pero eso obliga en todo caso a construir esos criterios. Esto es, el juez puede no darle la eficacia de un grado, ¿no es verdad? La pregunta es, ¿bajo qué criterios decide si le otorga la eficacia de rebaja de un grado o no lo hace? ¿No es verdad? Y pareciera ser que en este caso es difícil construir criterios. Por de pronto, uno podría recurrir, me parece a mí, a los típicos criterios que establece o que utiliza normalmente el legislador para disciplinar la discrecionalidad judicial en materia de rebaja por circunstancias, ¿no es verdad? Artículo régimen general, ¿no es verdad? 66 a 68, número y entidad de las circunstancias. Uno podría proponerlo en principio como un criterio, ¿no es verdad? Lo que ocurre es que estos criterios parecieran ser algo inútiles en el caso del atenuante de cooperación eficaz. Por de pronto el número es un criterio que resulta inútil por la sencilla razón de que existe una atenuante de cooperación eficaz, ¿verdad? Siempre existirá una, entonces el número no pareciera ser no es, por definición, un criterio relevante. Siempre existirá una. Y luego uno podría empezar a sofisticar la discusión y decir, bueno, evaluemos la entidad del atenuante de cooperación eficaz para que el juez pueda decidir entonces si rebaja o no rebaja un grado. Y uno podría entonces decir, bueno, la atenuante de cooperación eficaz establece comportamientos alternativos, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, entregar información sobre el esclarecimiento del hecho, identificación de los responsables, facilitar el comiso o prevenir delitos. Entonces uno podría decir, bueno, en todo caso, aquí el tribunal podría ver desde el punto de vista de cuántos comportamientos se verifican su entidad para efectos de disciplinar la discrecionalidad judicial. Podría serlo, pero pareciera ser demasiado sofisticado, ¿verdad? Porque, en principio, me parece a mí, cualquiera de los comportamientos que prevé la regla ya pareciera ser una cooperación relevante con la persecución penal estatal, ¿no es verdad? Entonces, en principio uno podría decir, mire, basta con que el sujeto o ya el solo hecho de que el imputado haya entregado información relevante para el esclarecimiento del hecho, confesó, por ejemplo, ya constituye un comportamiento de cooperación relevante con la investigación penal estatal que justifica desde ya la atenuante de cooperación eficaz y la reducción en grado, al margen de que no haya identificado a otros responsables, facilitado el comiso y qué sé yo, ¿verdad? Esta es una discusión posible, pero tiene bastantes problemas. La no concesión de criterios que disciplinen entonces la discrecionalidad del juez para atribuir o no este efecto de reducción en un grado. Luego, pareciera ser inconsistente esta discrecionalidad con el resto de la regulación de la ley de delitos económicos. ¿Sí? El único caso de discrecionalidad está en la atenuante de cooperación eficaz. Esto es,
toda la regulación de las circunstancias muy calificadas, ya sea atenuantes muy calificadas o agravantes muy calificadas, se basa en efectos obligatorios para el tribunal. ¿Sí? La presencia de un atenuante, de un agravante, de dos atenuantes y dos agravantes, incluso la operación de compensación, está subordinada siempre a un carácter imperativo. ¿Sí? El artículo 17 solamente establece obligaciones para el tribunal en materia de circunstancias, ninguna facultad para el tribunal. ¿Sí? El único caso de discrecionalidad ahí se encuentra en la atenuante de cooperación eficaz, lo que desde ya llama la atención, ¿no es verdad? Pareciera ser inconsistente esta discrecionalidad con, por supuesto, los efectos imperativos asociados a todas las circunstancias. Y pareciera también ser inconsistente esta discrecionalidad con la propia regulación del atenuante de cooperación eficaz en los artículos 63 y 64, que pareciera que toda esa regulación está más bien orientada a contener la discrecionalidad del juez, ¿sí? A no darle espacios de discrecionalidad. Un par de ejemplos. Lo explico, está ahí un poquito largo en la presentación. Fíjense que si la cooperación eficaz en el cuerpo normativo de origen tiene un efecto eximente, aquí no hay discrecionalidad para el tribunal. El juez está obligado, ahí está en negrita, no es verdad las palabras clave, está obligado a reconocer ese efecto. ¿Sí? Si en la norma de origen 264, por ejemplo, se establece un ejemplo de un efecto de atenuación de la pena, hay una obligación para el tribunal de tratarla como una circunstancia muy calificada del artículo 14, pues la tratará como una circunstancia. ¿Sí? Incluso fíjense que la regulación de la ley de delitos económicos, si el Ministerio Público, así lo establece expresamente la ley, si el Ministerio Público invoca la cooperación eficaz como un atenuante en la formalización o en la acusación, el juez está obligado a reconocerla. ¿Sí? Ahí se limita completamente el ejercicio de discrecionalidad. Basta con que la Fiscalía invoque el atenuante de cooperación eficaz a este imputado. En fin, le reconocemos la atenuante de cooperación eficaz en la acusación o la formalización y ahí se acaba el margen de discrecionalidad para el tribunal. Está obligado a reconocerla como atenuante por la sola invocación por parte de la Fiscalía. ¿Sí? E incluso la propia regulación establece que la Fiscalía, esto es relativamente inédito, la Fiscalía puede celebrar acuerdos vinculantes con el imputado en orden al reconocimiento del atenuante de cooperación eficaz, ¿verdad? Un contrato entre la Fiscalía y el cooperador, en virtud de lo cual la Fiscalía se obliga a reconocerla como atenuante. ¿Sí? En este caso, por cierto, el efecto o la vinculación para el tribunal es indirecta, ¿no? Claro, obligado por el acuerdo es la Fiscalía le invoca y ahí nace la obligación del tribunal, una vez invocada por la Fiscalía el atenuante, de reconocerla obligatoriamente como una atenuante muy calificada del artículo 14, circunstancia primera. Entonces, en principio, en contraposición a esta discrecionalidad que se atribuye a su efecto, las reglas o la regulación del atenuante de cooperación eficaz pareciera estar orientada a eliminar la discrecionalidad del tribunal. ¿Sí? Y más bien establecerlas como obligaciones. La pregunta entonces es si tiene sentido esta discrecionalidad atendido lo que ya he expuesto, ¿no? ¿Verdad? ¿Tiene sentido esta discrecionalidad en el efecto del atenuante de cooperación eficaz? Desde el punto de vista de la importancia de la cooperación eficaz y desde el punto de vista de su regulación. ¿Sí? A mí me parece esto podría sonar, y de hecho lo es, ¿no? ¿Verdad? Un poquito disruptivo. ¿Sí? Me parece a mí que lo más consistente es entender, esto genera muchas inconsistencias, ¿no? ¿Verdad? Voy a ir a las centrales. Entender esta discrecionalidad más bien como un deber, ¿verdad? Cambiar el puede por el debe. ¿Sí? Esto que pareciera ser disruptivo no lo es tanto si uno advierte otros casos de reglas de determinación de la pena, donde efectivamente estamos todos de acuerdo, la jurisprudencia, la doctrina, en que los puedes son más bien debe, ¿verdad? Probablemente el mejor ejemplo de eso es el artículo 351 del Código Procesal Penal, ¿no es verdad? Que establece en uno de sus incisos, creo que el tercero, mire, usted, el tribunal puede determinar la pena conforme al artículo 74, acumulación material,
si a través del artículo 74 se obtiene una pena menor que el régimen del 351. ¿Sí? Y el legislador establece expresamente, puede hacerlo el tribunal. Puede, misma expresión. Y ahí, tanto la jurisprudencia como la doctrina, acá no hay dos opiniones, es absolutamente conteste de que ese puede es un debe. Es un debe, ¿verdad? O sea, puede se transforma en un debe. Eso no es una arbitrariedad de la doctrina en la jurisprudencia, sino que tiene que ver con una interpretación del sentido del 351. Como el sentido, esto voy muy rápido, ¿no es verdad? Pero como el sentido del 351 es establecer un régimen más beneficioso que el sistema de acumulación material, ¿no es verdad? Si vía acumulación material se obtiene una pena menor, esto es, si vía acumulación material no se cumple el objetivo del 351, entonces el tribunal está obligado a ir al 74, pese a que la regla establece una facultad, puede, ¿verdad? Yo creo que ese mismo, o estructuralmente ese mismo razonamiento, con un fundamento por supuesto distinto, es posible de adscribir al puede de la atenuante de cooperación eficaz, ¿no es verdad? Fundamentalmente se quiere desde el punto de vista de la regulación y del sentido del atenuante de cooperación eficaz, ¿verdad? La atenuante de cooperación eficaz, como todas las reglas de cooperación, supone un incentivo a la cooperación, ¿sí? Esa es la estructura. Usted coopera, yo lo premio, ¿verdad? Y el premio, que constituye el incentivo a la cooperación, es la reducción relevante de pena, con todas las consecuencias que puede tener hacia abajo, incluso en materia de penas sustitutivas, ¿verdad? O sea, yo, si usted coopera, le rebajo un grado, ¿verdad? Esa efectividad del mecanismo de cooperación eficaz se encuentra mermado, se encontraría mermado o al menos no optimizado, ¿no es verdad?, si el juez estuviese facultado para desconocer ese efecto. ¿Sí? Esto no quiere decir que, por supuesto, un imputado no va a cooperar si sabe que el juez no le va a dar el efecto de reducción de un grado, ¿no es verdad? Eso uno no puede plantearlo seriamente. Pero sí uno lo que puede decir es que si el juez estuviese obligado a reconocer ese efecto, se optimiza, por supuesto, el mecanismo, ¿verdad? Se maximiza su potencialidad, ¿sí? Sobre todo, porque podrían darse circunstancias, este es un ejemplo sobre la base de la propia regulación, ¿verdad? Circunstancias bastante absurdas, si se quiere, o un contrasentido. Fíjense, desde el punto de vista de la regulación, podría ocurrir que un imputado confiesa, va al Ministerio Público, confiesa el delito, por decirlo de alguna manera, coopera con la investigación, celebra incluso un acuerdo vinculante con la Fiscalía. Celebramos un contrato, la Fiscalía se compromete, ¿no es verdad?, a invocarla, en virtud de ese acuerdo vinculante que está arreglado en la ley de delitos económicos. Como ha firmado un contrato, la Fiscalía solicita el atenuante de cooperación eficaz en la acusación o la formalización. Como la Fiscalía lo solicita, esto también regla, ¿no es verdad? El juez está obligado a reconocerla por la sola invocación de la Fiscalía, y a pesar de ello, a pesar de toda esta cadena, podría darse entonces el contrasentido que el juez, pese a todo ello, acuerdos vinculantes, confesión, obligación de reconocimiento, el tribunal entonces diría, no, pese a todo esto, yo no rebajo un grado. Esto, por supuesto, mayor abundamiento sin la existencia de criterios explícitos que orienten esa decisión. La verdad, por sería un absurdo, sobre todo considerando que la atenuante de cooperación eficaz tiene, si se quiere, una estructura un poquito distinta al resto de las circunstancias. El protagonista en la cooperación eficaz es la Fiscalía, ¿verdad? La cooperación eficaz es una herramienta de investigación del Ministerio Público, ¿sí? Que uno podría estructurarla como atenuante o como una regla procesal, ¿no es verdad? Aquí la decisión de la ley de delitos económicos es más bien establecerla como un atenuante, ¿sí? Pero el protagonista central normalmente es la Fiscalía. Entonces, al menos se vería básicamente mermada su efectividad, ¿sí?, sobre la base de la propia regulación, si en todo caso el juez estuviese facultado a desconocer ese efecto. Que esté facultado a desconocer ese efecto significaría fundamentalmente que no rebaja un grado y por lo tanto es una atenuante muy calificada de efecto ordinario. Vale como cualquiera, ¿verdad? Esto genera, por supuesto, varias posibilidades, no quiero detenerme aquí, pero uno podría incluso depurar esa discrecionalidad sobre la base de varios escenarios. ¿Sí? Pero principalmente lo que me gustaría destacar aquí es que pareciera ser inconsistente esta discrecionalidad
desde el punto de vista de la estructura y sentido de la cooperación eficaz, ¿sí? Centrado más bien en la posición de la Fiscalía como herramienta de investigación y desde el punto de vista, por cierto, del incentivo que supone y de la propia regulación de la ley de delitos económicos. ¿Sí? Lo dejo por ahí, si hay preguntas luego podemos detallar un poquito más a ese respecto. Lo segundo es el efecto. Perdón. El efecto simplemente ese podrá rebajar en un grado adicional el marco penal. La pregunta es, ¿cómo se podría deconstruir ese efecto que pareciera ser un poquito simple, pero es un poquito más complicado que eso? Uno podría derivar, me parece a mí, de forma bastante clara, que esta estructura de un grado adicional del marco penal tiene una estructura de 1 más 1 igual 2, ¿verdad? El adicional supone un añadido a, ¿sí? Entonces, cuando se incorpora a rebajar en un grado adicional, lo que está sosteniendo es un grado añadido a otro grado. O sea, una estructura de 1 más 1 es 2. La formulación supone un efecto máximo de 2 grados. Existe un efecto de un grado al cual se añade un grado adicional, producto de la cooperación eficaz. Esto es, de nuevo, la cooperación eficaz añade un grado a otro grado de degradación, ¿sí? Un grado adicional, un grado añadido a otro grado. ¿Ok? Y la única hipótesis de otro grado al cual se añadiría o agregaría el efecto de un grado del atenuante de cooperación eficaz, la única hipótesis de un grado es la de la presencia de 2 o más atenuantes muy calificadas, ¿sí? Del artículo 17, inciso segundo. Esa es la única hipótesis de reducción de pena que genera un grado de rebaja, ¿sí? Entonces, lo lógico es entender que cuando el efecto del atenuante de cooperación eficaz se formula como un grado adicional, esto es un grado añadido a otro grado, ese otro grado es la presencia de una pluralidad de atenuantes muy calificadas, ¿sí? Entonces, la estructura de 1 más 1 igual 2 es atenuantes muy calificadas, pluralidad que generan un grado, atenuantes de cooperación eficaz, otro grado que se añade a ese grado, generando entonces en conjunto cooperación eficaz más atenuantes muy calificadas, 2 grados de reducción. ¿Sí? Entonces, la cooperación eficaz en esta lógica de un grado adicional a otro grado está vinculada necesariamente a una pluralidad de atenuantes muy calificadas. Eso en todo caso no quiere decir que el efecto del atenuante de cooperación eficaz se encuentre condicionado por la presencia de otras atenuantes muy calificadas. ¿No es verdad? El adicional se refiere a si concurren eventualmente otras atenuantes muy calificadas. ¿No es verdad? Que es un escenario por definición contingente. Puede o no verificarse, ¿sí? Lo lógico es entender que la atenuante de cooperación eficaz reduce un grado y si concurren otras atenuantes muy calificadas, entonces ese grado se añade al grado de las atenuantes muy calificadas, generando en conjunto entonces 2 grados de reducción del marco penal. ¿Sí? Pero no podría derivarse que la atenuante de cooperación eficaz solamente produce ese grado adicional cuando concurren otras atenuantes muy calificadas. Si concurre sola, se rebaja un grado. Si concurren 2 o más atenuantes muy calificadas adicionales, ahí se produce esta sumatoria, 1 más 1 igual 2. Porque si no se daría el absurdo de que la atenuante de cooperación eficaz sería un atenuante de efectos ordinarios, cualquier atenuante muy calificada, y solamente generaría el efecto cuando concurren una pluralidad de atenuantes muy calificadas adicionales. ¿No es verdad? ¿Sí? Lo que sería más bien, me parece a mí, un desincentivo desde el punto de vista de la relevancia de la cooperación eficaz. Lo lógico que termino con esto, no doy más vueltas, es que atenuante de cooperación eficaz, un grado, y eventualmente, si concurrieran otras, ese grado se añade al otro grado, generando entonces una reducción de 2 grados de eso. ¿Sí? La pregunta es entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de estas 2 sumas atenuantes muy calificadas que gatillan este efecto de reducción de un grado adicional? Y aquí una prevención, ¿no es verdad? Pareciera ser que el artículo 14, así en todo caso es el diseño de la ley de delitos económicos. Otra cosa es que esto pueda discutirse, lo podemos ver después por alguna contraposición que se genera entre sus reglas, pero pareciera ser que el diseño de la ley de delitos económicos
admite solamente dos atenuantes muy calificadas del artículo 14. ¿Sí? La primera y la segunda. O sea, el máximo de atenuantes muy calificadas son dos. ¿Sí? Pese a que se verifique materialmente más de alguna de las hipótesis de las letras del artículo 14. ¿No es verdad? Pero pareciera ser que el diseño de la ley de delitos económicos solo admite como máximo dos atenuantes muy calificadas del artículo 14. ¿Sí? Así como dos agravantes muy calificadas del artículo 16. ¿No es verdad? Si eso es así, hay dos posibilidades de este efecto de 1 más 1 igual 2. Concurre la cooperación eficaz con dos atenuantes muy calificadas, que sería el máximo posible, o concurre el atenuante de cooperación eficaz con una atenuante muy calificada. ¿Sí? Son dos escenarios de convergencia posibles sobre la base de que el artículo 14 admite solamente dos atenuantes muy calificadas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, analicemos estas posibilidades de convergencia para ver si una o las dos gatillan este efecto de 1 más 1 igual 2. La primera posibilidad es la más obvia, ¿no es verdad? Concurre el atenuante de cooperación eficaz con dos atenuantes muy calificadas. ¿Sí? Dos atenuantes muy calificadas generan un grado, la atenuante de cooperación eficaz genera un grado, entonces un grado más un grado igual 2, ¿no es verdad? Dos atenuantes muy calificadas generan un grado al cual se añade o agrega el grado adicional del atenuante de cooperación eficaz y juntas 2 más 1 producen el efecto de depuración de 2 grados de reducción del marco penal, ¿verdad? Eso me parece que no presenta ningún problema, sin perjuicio del cual presenta, si se quiere, un problema práctico. Es un escenario relativamente infrecuente. Me parece a mí, uno podría proyectarlo como relativamente infrecuente en la práctica judicial estándar, ¿no es verdad? Que se generen dos atenuantes muy calificadas más la atenuante de cooperación eficaz, puede, por supuesto, darse, ¿verdad? Pero un escenario que uno puede estimar como, si se quiere, regular, sobre todo considerando la especificidad de las circunstancias muy calificadas del artículo 14. ¿Verdad? Son muy específicas, aquí se acabó la atenuante de irreprochable conducta anterior y qué sé yo, son circunstancias bien específicas, entonces que se generen 2 más 1, dos atenuantes muy calificadas más 1, esto es, piensa, es un error de prohibición, más perjuicio de menos de 40 UTM, más el atenuante de cooperación eficaz, pareciera ser un supuesto relativamente infrecuente, que puede por supuesto darse, pero es más bien infrecuente. Pero ese es un supuesto que por supuesto cabe dentro de la regla 63-64. El otro supuesto, que es más frecuente o tiene más posibilidades de presentarse, es que concurra el atenuante de cooperación eficaz con una atenuante muy calificada. ¿Sí? Y esto uno podría analizarlo bajo la lógica del 63 y 64. ¿Sí? A ver, como precisión, no hay ninguna duda que el atenuante de cooperación eficaz es una atenuante muy calificada, ¿verdad? Y dos atenuantes muy calificadas generan la reducción de un grado del marco. Entonces, uno podría aventurar la siguiente hipótesis. Mire, en este caso, cooperación eficaz más una atenuante muy calificada generan una pluralidad de atenuantes que tiene asignado un grado y la cooperación eficaz entonces añade otro grado a la pluralidad de atenuantes que ella misma conforma. Esto es, insisto, luego vemos las consecuencias de esto, pero en principio uno podría aventurar, mire, atenuante de cooperación eficaz es una atenuante muy calificada, concurre con otra, en conjunto son una pluralidad, generan un grado, entonces la cooperación eficaz añade un grado adicional al grado que produce la pluralidad de atenuantes que ella misma integra o conforma. En términos tales, entonces, que esta hipótesis, cooperación eficaz más una atenuante muy calificada, genera 2 grados. Y esto pareciera ser algo raro, ¿no es verdad? Porque estaríamos considerando, fíjense, 2 veces la atenuante de cooperación eficaz. Primero como atenuante muy calificada para generar un grado junto a la otra y luego el efecto propio de ella que se añadiría a ese mismo. Pero pareciera que eso es consistente, sobre todo si se analizan las consecuencias de no otorgar a esta hipótesis de convergencia el 1 más 1 igual 2, la eficacia de 2 grados. Porque fíjense, si uno no atribuyese al atenuante de cooperación eficaz más una atenuante muy calificada el efecto de 2 grados, la única vía de reconducción de ese supuesto de convergencia es a través del artículo 17, que genera como máximo un grado de reducción de pena.
¿sí? Un grado de reducción de pena. No podría aplicarse sucesivamente cooperación eficaz baja un grado y luego la otra atenuante, su efecto propio, que es menor, porque el 63 y 64 suponen una estructura de 1 más 1 igual 2. Esto es un grado previo al cual se añade el grado del atenuante de cooperación eficaz. Y una sola atenuante muy calificada no genera una reducción de un grado. Por lo tanto, no podría añadirse ese efecto de un grado adicional del marco penal, ¿verdad? Entonces, si quieren esto luego lo puedo explicar con más detalle, pero lo cierto es que si uno no atribuye este supuesto de convergencia, de mayor frecuencia en la práctica, de una atenuante muy calificada más atenuante de cooperación eficaz igual 2 grados, si uno no le atribuyera 2 grados a eso, la consecuencia es que este supuesto de convergencia generaría solamente 1 grado de reducción de pena vía artículo 17. ¿Sí? Porque el artículo 17 establece que 2 atenuantes muy calificadas, ¿verdad?, generan 1 grado de reducción. ¿Sí? Y eso generaría, fíjense, aquí lo puedo explicitar un poquito más gráficamente, lo siguiente. Si uno recondujese, que es la única alternativa, este supuesto de convergencia vía artículo 17, 1 grado de reducción. La atenuante de cooperación eficaz rebaja 1 grado, ¿no es verdad? Y en aquellos marcos integrados por 1 grado de pena, para que sea más fácil, una atenuante muy calificada lo fija en el mínimo, con lo que uno podría decir, mire, pesa medio grado, ¿verdad? Entonces uno podría decir, mire, individualmente, sin sumarlos, la atenuante de cooperación eficaz pesa 1 grado, rebaja 1 grado, la atenuante muy calificada adicional medio grado, por lo tanto sería 1 grado más medio grado. Eso es desde el punto de vista simplemente de sus efectos conceptuales, ¿verdad? Pero si uno lo reconduce vía artículo 17, la sumatoria es 1 grado, pese a que sumatoria teórica es mayor, ¿verdad? Con lo cual llegaría al siguiente absurdo. La atenuante de cooperación eficaz pesa lo mismo que una atenuante muy calificada de efecto ordinario, ¿verdad? Y la atenuante de cooperación eficaz más una atenuante muy calificada pesa lo mismo que la atenuante de cooperación eficaz. ¿Sí? Lo ejemplifico. Fíjense, este es un delito de estafa, da lo mismo, del 467 número 1. Persigue menor en su grado máximo. Vía artículo 17 de la Ley de Delitos Económicos, la atenuante de cooperación eficaz más una atenuante muy calificada solo rebajaría 1 grado, situándolo en presidio menor en su grado medio. ¿Verdad? Y ese es exactamente el mismo efecto que produce para el mismo delito la sola presencia del atenuante de cooperación eficaz, que rebaja 1 grado. ¿Sí? Entonces se daría el absurdo de que la atenuante de cooperación eficaz más una atenuante muy calificada tiene el mismo efecto que la sola presencia del atenuante de cooperación eficaz. 1 grado. La pregunta es entonces, bueno, ¿y para qué sirve entonces la atenuante muy calificada adicional? ¿Sí? Si quieren luego esto puedo explicarlo mejor, voy un poquito rápido por el tiempo, pero la consecuencia es la siguiente. Si uno no atribuyese este efecto de 2 grados a este supuesto específico de convergencia, operación eficaz más una atenuante muy calificada, la única vía de tratamiento sería a través del artículo 17, que supone 1 grado de reducción de pena. Y es exactamente el mismo efecto que produce la sola presencia del atenuante de cooperación eficaz. Con lo que el atenuante muy calificada adicional es irrelevante desde el punto de vista de la determinación de la pena. Esa consecuencia entonces ratifica que para este supuesto de convergencia, ¿no es verdad?, lo lógico es integrarla al artículo 63 y 64, generando la dinámica de 1 más 1 igual 2, porque si no se perderían efectos atenuatorios. ¿Sí? Esto luego puedo explicarlo mejor si hay preguntas al efecto. ¿Sí? Termino con esto, que es bien relevante. A ver, la compensación. No hay ninguna duda que la cooperación eficaz como atenuante se integra a la operación de compensación aritmética. ¿Sí? Esto se deriva básicamente de estas dos reglas. El artículo 63 y 64 establece que la atenuante de cooperación eficaz es una atenuante muy calificada, en eso no hay ninguna duda, y el artículo 17 establece, mire, si concurren atenuantes muy calificadas, se compensa. ¿No es verdad? Esto es
se compensan ahora en consideración a su número. Aquí se acabó la compensación racional en el sentido, del sentido del régimen general. Esta es una sumatoria de unidades, o resta más bien de unidades. 1 menos 1 igual 0, 2 menos 1 igual 1. El problema que se genera es que la atenuante de cooperación eficaz vale más, voy a aquí decirlo en términos coloquiales, vale más que un atenuante que un agravante muy calificada. La atenuante de cooperación eficaz desde el punto de vista de sus efectos rebaja un grado, una agravante muy calificada no rebaja un grado. Pesan distinto desde el punto de vista de su incidencia en el marco penal. Pero cuando la incluimos en la operación de compensación aritmética, que se basa en su unidad de concurrencia y no en su eficacia, valen lo mismo. Entonces, atenuante de cooperación eficaz, que tiene un mayor valor, se compensa con una agravante muy calificada, menor valor, compensación igual 0. 0. Y ahí se pierden los efectos del atenuante de cooperación eficaz. Fíjense, desde un punto de vista de una pena de 1 grado, la atenuante de cooperación eficaz rebaja 1 grado, ¿no es verdad? Pesa 1 grado, por decirlo así. Una agravante muy calificada no baja 1 grado, sino que lo posiciona en el máximo. Entonces, vale medio grado. De ahí uno podría decir que desde el punto de vista de sus efectos, la atenuante de cooperación eficaz vale más, insisto, desde el punto de vista de sus efectos, vale más que una agravante muy calificada. Pero cuando uno le integra la operación de compensación, valen lo mismo. ¿Sí? Uno compensa la cooperación eficaz con la agravante muy calificada, compensación igual 0. ¿Sí? De ahí uno deriva entonces que desde el punto de vista de la compensación, la atenuante de cooperación eficaz vale lo mismo que una agravante muy calificada. En circunstancias que desde el punto de vista de sus efectos, la atenuante de cooperación eficaz vale más que una agravante muy calificada. No sé si se ve. El problema es que la compensación los considera como unidad, como número, y no desde el punto de vista de sus efectos. ¿Sí? Y eso genera que se inhiban los efectos de la atenuante de cooperación eficaz. ¿Ok? No sabemos por qué. Esto voy un poquito rápido, luego lo puedo explicar si hay preguntas. Lo que es claro que el diseño aritmético matemático de la atenuante de cooperación eficaz se hizo para eliminar la discrecionalidad judicial que se atribuía a la compensación racional, ¿no es verdad? En el diseño del proyecto estaba la compensación racional, ¿sí? Compensación racional tal y como la conocemos. Y a propósito de una observación de la diputada Giles en la tramitación del proyecto, que dijo, mire, esto es discrecional, ¿no es verdad? ¿Cómo lo eliminamos? Se dijo, bueno, compensación aritmética. 1 menos 1 igual 0. Lo relevante es que en ese momento, cuando se discutió esto, todavía no existía, desde el punto de vista del proyecto, la atenuante de cooperación eficaz. ¿No es verdad? La cooperación eficaz fue incorporada luego de esta discusión. ¿No es verdad? Luego puedo, si se quiere, explicar un poquito más el contexto de tramitación de la ley, pero lo que me interesa destacar por ahora es la pérdida de efectos. O sea, fíjense, de nuevo, la atenuante de cooperación eficaz rebaja 1 grado, una agravante muy calificada simplemente le limita el marco en medio grado en el mínimo, pero en la compensación se anulan totalmente. ¿Verdad? Incluso uno podría decir, mire, la atenuante de cooperación eficaz rebajó 1 grado, 2 agravantes muy calificadas también rebajan 1 grado. Con lo que uno puede decir, bueno, vale, el resultado desde el punto de vista de sus efectos debería ser 0. Operación eficaz rebaja 1 grado, 2 agravantes muy calificadas suben 1 grado, 1 menos 1 igual 0, pero la compensación genera como resultado una agravante muy calificada. ¿Sí? Pese a que sus efectos son iguales. Eso genera una discusión súper relevante. ¿Sí? Déjeme avanzar un poquito. Genera una discusión bastante relevante desde el punto de vista de la... Me quedan 10 minutos, profesor Artaza. Le prometo que voy rápido. Esto genera un problema relevante. Se pierden efectos atenuatorios producto del carácter aritmético de la compensación matemática. Esto en todo caso solamente pasa para la cooperación eficaz, porque el resto de las circunstancias tienen exactamente el mismo efecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Si es relevante esta pérdida de efectos atenuatorios,
uno podría plantear como hipótesis, esto tiene otra explicación, pero en principio como hipótesis, bueno, saltémonos la compensación. Saltémonos la compensación aritmética en el caso del atenuante de cooperación eficaz, y con ello rescatamos, o más bien mantenemos, los efectos extraordinarios de depuración del marco penal de la cooperación eficaz. ¿No es verdad? Y uno llegaría a, por ejemplo, este cuadro, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia entre compensación versus una aplicación sucesiva de circunstancias. ¿Sí? Acá están básicamente, esto requiere otra explicación, luego lo puedo dar, pero están básicamente 4 supuestos de interacción entre atenuantes y agravantes muy calificadas. Atenuante de cooperación eficaz más un agravante, cooperación eficaz más 2 agravantes, 2 atenuantes muy calificadas que incluyen la cooperación eficaz con un agravante muy calificada y 2 más 2, 2 menos 2, ¿verdad? Fíjense que, para que vean la diferencia de penalidad que se produce, voy a ir a la primera fila. Respecto de un marco de presidio menor en su grado máximo, concurre la cooperación eficaz con un agravante muy calificada. La compensación es igual a 0. ¿Sí? Porque valen lo mismo como unidad, ¿no es verdad? Se mantiene el marco en presidio menor en su grado máximo. Si uno eludiera la operación de compensación y las aplicara sucesivamente sobre el marco penal, se genera una pena inferior, ¿no es verdad? Porque mantiene los efectos del atenuante de cooperación eficaz. ¿Sí? Fíjense en el escenario, estoy en la primera fila, presidio menor en su grado máximo, uno baja 1 grado por la cooperación eficaz, presidio menor en su grado medio, y luego aplica la agravante muy calificada, presidio menor en su grado medio en su máximo. ¿Verdad? La gracia de eludir es la operación de compensación es que mantiene o preserva los efectos extraordinarios del atenuante de cooperación eficaz y además preserva por razones obvias los efectos del resto de las circunstancias. Simplemente no se anulan previamente, sino que se aplican sucesivamente sobre el marco penal. ¿No es verdad? Y para todos los escenarios de confluencia, la pena necesariamente es menor. Esto además genera un impacto respecto de penas sustitutivas, que es diferente al de la compensación. Esto lo explico rápidamente. Las penas sustitutivas están condicionadas por la presencia o ausencia de atenuantes o agravantes muy calificadas. Es bastante simple. La remisión condicional, rango de pena hasta 3 años, exige la presencia de una atenuante muy calificada. La reclusión parcial en sus 2 dimensiones exige la ausencia de un agravante muy calificada. ¿Ok? Entonces uno podría decir, mire, bueno, veamos cómo este régimen de aplicación sucesiva impacta en penas sustitutivas. ¿Sí? Y puede compararlo luego con el impacto que genera la compensación. ¿No es verdad? Fíjense, o voy a ir a la tabla si se quiere. Fíjense la compensación. Estos son los 4 escenarios posibles o plausibles de convergencia de circunstancias. Para todos los casos de compensación igual 0, estoy hablando de la primera y última fila, operación eficaz con un agravante muy calificada y 2 y 2, la compensación siempre impide la remisión condicional. Siempre impide la remisión condicional. ¿Por qué? Porque en estos casos de saldo igual 0 no existe una atenuante muy calificada, entonces es imposible la remisión condicional. Y como hay 0, tampoco subsiste una agravante muy calificada y por lo tanto siempre dirá que sí a la reclusión parcial. ¿Sí? Déjenme centrarme en estas dos, en los casos de saldo 0. Fíjense que esto igual es relevante, porque uno podría entrar a analizar respecto de las penas, ¿no es verdad? Fíjense que en el supuesto de saldo 0 de la atenuante de cooperación eficaz y una agravante muy calificada, una pena nominal de presidio menor en su grado mínimo no es susceptible de remisión condicional. O sea, 61 días, o sea, la respuesta de la compensación frente a 61 días, en este caso de cooperación eficaz más una agravante muy calificada, es siempre reclusión parcial. O sea, 61 días, siempre la compensación para este supuesto es reclusión parcial, no remisión condicional. ¿De verdad? Por definición. En este caso, presidio menor en su grado mínimo, 61 días, implica una condena de 61 días en reclusión parcial en domicilio. O sea, la compensación en los casos de saldo igual 0 es nunca remisión condicional, siempre reclusión parcial. ¿Ok?
Incluso destaco, esto requiere mucho más análisis, pero para ir rápido, destaco el supuesto, por ejemplo, en la tercera fila, cooperación eficaz y dos agravantes muy calificadas. En ese escenario, como subsiste una agravante muy calificada, y no hay atenuante muy calificada por definición, la respuesta de la compensación es siempre cárcel, cumplimiento efectivo, ¿no es verdad? Incluso para penas nominales relativamente bajas. ¿Ok? Ese es, si se quiere, gráfico cómo opera la compensación respecto de los escenarios de convergencia. Y uno podría comparar con los escenarios de convergencia que genera la aplicación sucesiva. Fíjense que, dado que hay una aplicación sucesiva de reglas, siempre persiste la atenuante de cooperación eficaz, porque no se anula, y siempre persiste una agravante muy calificada. Por lo tanto, la respuesta de la aplicación sucesiva es uniforme para todos los casos. Siempre sí a la remisión condicional y siempre no a la reclusión parcial. ¿Ya? Eso por definición. Y uno podría decir, oiga, pero esto es bien relevante porque para todos los escenarios restringe la reclusión parcial. Y la respuesta es que eso no es tan así. Fíjense, la remisión condicional y la reclusión parcial en domicilio se superponen. Ambos son penas inferiores a 3 años. ¿Sí? Por lo tanto, en aquellos casos de marcos de presidio o reclusión menor en su grado medio o inferiores, siempre va a ser admisible la remisión condicional. O sea, la respuesta de no a la reclusión parcial en domicilio es irrelevante, porque siempre va a ser posible la remisión condicional de contenido sancionatorio bastante inferior, ¿verdad? El problema se genera, no sé si me siguen, para los casos de reclusión parcial en establecimiento especial. En principio, presidio menor en su grado máximo, que son supuestos a los cuales la reclusión la aplicación sucesiva siempre dirá que no. ¿Ok? Pero esa es una respuesta aparente porque, se lo demuestro ahora, vía aplicación sucesiva siempre se obtiene una pena menor. Entonces, marcos penales de presidio menor en su grado máximo, 3 y 1, a los cuales la aplicación sucesiva siempre dice que no a la reclusión parcial en establecimiento especial, dada la mayor reducción de pena vía aplicación sucesiva, terminan siendo marcos de presidio menor en su grado medio, a los cuales siempre es admisible la remisión condicional. Fíjense, con esto termino, lo prometo. La última columna está asociada a presidio menor en su grado máximo, a condenas de presidio menor en su grado máximo como pena nominal. ¿No es verdad? Son penas respecto de los cuales en principio la aplicación sucesiva dice que no, porque siempre va a sustituir una agravante muy calificada. ¿No es verdad? Pero dada la mayor reducción de pena que genera la aplicación sucesiva, en tanto preserva los efectos extraordinarios del atenuante de cooperación eficaz, todos estos marcos de presidio menor en su grado máximo pasan a marcos de presidio menor en su grado medio, y por lo tanto se encuentran dentro del ámbito de la remisión condicional, a los cuales la aplicación sucesiva siempre dice que sí, porque subsiste una atenuante muy calificada. ¿No es verdad? Entonces, el impacto que genera la aplicación sucesiva respecto de penas sustitutivas muestra una mucha mayor amplitud que la compensación, ¿verdad? El único escenario donde eso no se produce es la presencia, la tercera fila del atenuante de cooperación eficaz con dos agravantes muy calificadas, ¿verdad? Porque, dado que la atenuante baja 1 y las dos agravantes suben 1, esa pena de presidio menor en su grado máximo no se reduce. Y como no se reduce, sigue en presidio menor en su grado máximo y siempre la aplicación sucesiva dirá que no. Pero ese es el mismo efecto de la compensación, ¿verdad? La compensación para ese tipo de marcos siempre dirá que no, tanto la reclusión parcial como la revisión condicional. ¿Sí? Termino con dos ejemplos para que esto se vea más gráficamente. Fíjense. Este es un escenario de saldo igual 0 para marcos penal de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo. La compensación igual 0 mantiene para todos esos casos, ¿no es verdad?, el mismo marco penal original, ¿verdad? Y solamente, dado que no hay una atenuante muy calificada, porque el resultado 0, permite la reclusión parcial, ya en domicilio, ya en establecimiento especial. Nunca la reclusión condicional.
La aplicación sucesiva, dada la mayor rebaja de pena que supone, genera siempre la posibilidad de remisión condicional, ¿verdad? A lo que siempre dirá que sí, porque subsiste alguna atenuante muy calificada, ¿verdad? Esta es un poco la diferencia en estos casos de saldo igual cero entre compensación versus aplicación sucesiva, ¿sí? Impacto en penas sustitutivas. Y déjeme ponerle el último ejemplo un poquito más gráfico, ¿no es verdad? Cooperación eficaz y dos agravantes muy calificadas. El resultado vía compensación, dado que siempre subsiste una agravante muy calificada, es la cárcel, digamos. Con cárcel me refiero a que no hay posibilidad de sustitución, ¿sí? Como subsiste una agravante muy calificada, no es posible la remisión condicional y tampoco es posible la reclusión parcial, ¿verdad? Entonces, la respuesta en este caso de la compensación, dada la subsistencia de una agravante muy calificada, es la cárcel, o sea, la reclusión total en establecimiento, ¿no es verdad? No hay posibilidad de sustitución, ¿sí? Versus la aplicación sucesiva, que dada la mayor reducción de pena que genera y su apertura uniforme a la remisión condicional, genera, al menos para marcos penales de presidio menor en su grado medio mínimo, la posibilidad de remisión condicional. Sí, no sé si lo ven, digamos, ahí está un poquito determinada la pena y en colores la consecuencia que se deriva de aquello, ¿no? ¿Verdad? Esto simplemente desde el punto de vista del análisis en materia de penas sustitutivas que generan la ilusión de la operación de compensación, dada la neutralización de efectos que produce respecto del atenuante de cooperación eficaz, la compensación matemática, ¿verdad? Si uno elude eso, preserva los efectos de la cooperación eficaz, ¿no es verdad? Reduce la pena y el impacto en penas sustitutivas es el que les he mostrado. ¿Ah? Uno podrá valorarlo, ¿no es verdad? Acá hay distintas hipótesis, pero como regla general, absolutamente general, la aplicación sucesiva versus compensación genera una mayor apertura a penas sustitutivas. Mayor apertura a penas sustitutivas. ¿Sí? En fin, todo el punto de la hora, ese es básicamente en fin, los puntos que a mí me parecen relevantes, de la incidencia de la cooperación eficaz en la determinación de la pena y algunas propuestas, digamos, a estos problemas con el análisis que se deriva de aquello. ¿Sí? Eso es en general. Quedo por supuesto atento. Muchas gracias, profesor Martín Becio, por su clarificadora presentación. Es un tema que obviamente ha sido uno de los menos abordados a propósito de la ley de delitos económicos. Eh, por lo tanto, se agradece el esfuerzo de no solamente de explicativo, sino que también de propositivo, de buscar eventuales salidas, ¿no es cierto?, a los problemas. No sabemos si de diseño o más bien que se plantearon más bien a propósito, pero sí se agradece obviamente la propuesta. En razón de la hora, vamos a ser muy breves con las preguntas, así que dejo el coordinador académico con que al menos plantee una para poder cerrar y los dejo desde ya invitados allá para el 7 de diciembre, Luciano. El 7 de diciembre tenemos otra actividad. Próximo jueves 7. El Sí. jueves 7, ya les vamos a enviar a través de las redes sociales el afiche correspondiente. Luciano, por favor, la pregunta. Ya, en el caso de que exista un atenuante de cooperación eficaz y un atenuante muy calificada y además un agravante muy calificada, ¿se puede compensar la atenuante muy calificada con la agravante muy calificada? Y así igualmente que subsista el efecto de la atenuante de cooperación eficaz. Yo agregaría ahí si ese procedimiento es obligatorio para el juez. Sí, a ver, Ya. el escenario entonces es cooperación eficaz más una atenuante muy calificada versus una agravante muy calificada, Sí. ¿no es verdad? Desde el punto de vista de la compensación, porque yo creo que eso genera un problema, pero desde el punto de vista de la compensación, efectivamente se anulan, ¿no es verdad? Lo lógico en ese caso sería que subsistiese la atenuante de cooperación eficaz, ¿verdad? O sea, a cooperación eficaz más una atenuante muy calificada, ¿no es verdad? Menos una agravante muy calificada, la compensación por número determina la eliminación de la agravante muy calificada y de una de estas. Obviamente lo lógico es reservar vía compensación, ¿no es verdad?, la
la atenuante de cooperación eficaz por sus mayores efectos residuales sobre el marco penal. ¿No es verdad? Pero fíjense que, déjenme, a ver si puedo... Dame un segundo. A ver si puedo graficar un poquito mejor eso. Fíjense, este es el escenario que se plantea como pregunta, ¿no es verdad? Vía compensación subsiste lo lógico en la atenuante de cooperación eficaz. No tendría ningún sentido subsistir la atenuante muy calificada de menores efectos, ¿no es verdad? Y genera para todos los marcos de pena esa pena y además la consecuencia respecto de sus delitos penales, ¿no es verdad? Pero el problema es que incluso en ese escenario, yo lo diría, se pierden los efectos del atenuante de cooperación eficaz, pese a que subsista. ¿Por qué? Porque el efecto del atenuante de cooperación eficaz más una atenuante muy calificada es bajar 2 grados. ¿No es verdad? Recuerden, que lo que yo proponía, cooperación eficaz más una atenuante muy calificada, agrega un grado adicional al efecto propio de la pluralidad de atenuantes muy calificadas que integra. Entonces aquí se pierden los efectos del atenuante de cooperación eficaz. Se pierde el efecto que agrega la pluralidad de atenuantes que genera. Aquí subsiste el atenuante de cooperación eficaz, un grado, en circunstancias que el efecto es mayor a un grado. Si uno lo hiciera vía aplicación sucesiva, fíjense, esa es la consecuencia desde el punto de vista de la penalidad. Voy a ponerme en el primer caso, ¿no? ¿Verdad? El primer caso. Vía compensación se genera como consecuencia la atenuante de cooperación eficaz y baja un grado. Presión en su grado máximo. Si uno aplicase sucesivamente, eludiendo la operación de compensación, obtiene una pena menor. Claro, porque 2 atenuantes muy calificadas integradas por la cooperación eficaz, bajan el marco en 2 grados, ¿no es verdad? Prisión en su grado medio y luego aplica la agravante muy calificada y quedaría prisión en su grado medio en su máximo. ¿No es verdad? O sea, fíjense la diferencia de penalidad que se obtiene compensación versus aplicación sucesiva. Y que es bastante relevante no solamente desde el punto de vista de la menor penalidad que se obtiene, sino que también desde el punto de vista de penas sustitutivas. Voy a la última fila. Estamos en penas nominales de presidio mayor en su grado mínimo, o sea, 5 y 1, ¿no es verdad? La compensación dirá, bueno, subsiste la cooperación eficaz y por lo tanto bajo un grado, ¿no es verdad? El marco de presidio mayor en su grado mínimo queda en presidio menor en su grado máximo, ¿no es verdad? Como no existe una agravante muy calificada, vía compensación, se aplica la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. ¿Ok? Pero vía aplicación sucesiva, dada la mayor reducción de pena que se obtiene vía 2 grados, ¿no es verdad? El marco de presidio mayor en su grado mínimo, o sea, se baja 2 grados, presidio mayor en su mínimo se baja 2 grados por la cooperación eficaz más la atenuante muy calificada, se genera presidio menor en su grado medio, luego se aplica la agravante muy calificada, ¿no es verdad? Máximum, ¿no es verdad? Generaría entonces presidio menor en su grado medio en su máximum, y eso sería posible de remisión condicional. O sea, fíjense, compensación versus aplicación sucesiva para este escenario específico, ¿no es verdad? Ambas producen una degradación mucho mayor en el caso de la aplicación sucesiva y con una mayor apertura dada esa mayor reducción de pena a penas sustitutivas. Esto es remisión condicional versus reclusión parcial en establecimiento especial. ¿Sí? No sé si ahí queda más clarito el mono. Bueno, muchas gracias, profesor Martín. Por efectos de la hora nos pasamos, nos pasamos en 20 minutos, así que vamos a tener que cerrar. Le pido disculpas a aquellos que no pudimos plantear las preguntas. En todo caso, profesor Martín Becio está activo en redes sociales, pueden escribirle para efectos de hacer alguna pregunta al respecto. Vuelvo a agradecer, Martín, por la exposición. Yo creo que obviamente queda mucho por decir al respecto, ¿ah? O sea, tenemos que ver también cómo esto se va a aplicar, pero al menos creo que sería interesante que pudiera seguir desarrollando, ¿no es cierto?, toda la justificación que está asociada a una aplicación sucesiva, que me parece sumamente razonable, es decir, más bien el respaldo jurídico que permite validar una aplicación, ¿no es cierto?, como la que propones, sobre todo para poder
yo creo que principalmente para poder reforzar y evitar el absurdo de dejar sin efecto muchas veces una herramienta que es una herramienta que justamente el espíritu de la ley y el espíritu de la reforma, incluso también la tendencia en el mundo en lo que respecta a la persecución de delitos económicos, debe ser preservada, que es justamente el efecto de la cooperación eficaz y que no sea un contrasentido, o sea, que no se anule ese mismo efecto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la delación compensada, ¿no es cierto?, a propósito de la libre competencia. O sea, todo nos indica que en este tipo de delitos, los delitos económicos, tenemos que preservar, tenemos que dar incentivos a la cooperación y no, obviamente, anularnos, ¿no es cierto?, por más bien redacciones poco claras que pueda presentar nuestra legislación. Así que muchas gracias por tu exposición. Desde ya las dejo invitados para la próxima semana. Prontamente vamos a publicar en redes sociales el contenido de nuestro último conversatorio del año. Así que muchas gracias a todas y todos, y especialmente, obviamente, al expositor. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Chao. muchas gracias.